Buenas tardes, ¿cómo les va? Creo que fue en el año 2014 o 2016, era cerca del Mundial del Brasil. Yo tuve una reunión aquí en Punta del Este con alguien que querían organizar o hacer un lanzamiento aquí en Punta del Este de esta agencia que supuestamente estaba trabajando hacía un tiempo. Yo no la conozco, no la conocía la agencia, es una agencia argentina. Recuerdo sí que a mí la palabra Pink me llamó la atención y dije, está asociado a algo de una importante marca, Victoria's Secret, la voy a nombrar porque ellos tenían una campaña que se llamaba Pink. Tienen una línea de productos que es Pink. Era una campaña que es ropa deportiva mundial, o lencería deportiva. Claro. Sí, sí, Gustavo. Ahí está, y ellos me dijeron... Entonces me dijeron, no tenemos nada que ver, la agencia es una agencia que está consolidada. Recuerdo que yo le decía, ¿sabés que no los conozco? No conozco, y me nombraron 3 o 4 nombres de chicas que yo no conozco, no conocí, no las vi nunca aquí en Punta del Este. Me llamó mucho la atención la insistencia de generar una movida, una presentación, desfiles acá en Punta del Este para darle cuerpo, para darle, voy a llamarle, credibilidad a esta agencia con motivos de la aproximación del Mundial. Esto entonces fue antes del Mundial 2014. Habrá sido entonces en el verano 2014, Brasil. Esto fue previo al Mundial que se jugó en Brasil, claro. O sea, estamos hablando hace más de 10 años, yo ni me acordaba de esta reunión. Después, atando cabos, había sido esta la agencia. Recuerdo claramente que yo lo había asociado, había venido recién de viaje y había asociado de que en el mundo, en los free shop, estaba la marca de la importante empresa internacional con el nombre Pink y con toda una, digamos, una línea de productos con rosado, con ese rosado chicle que le llamamos nosotros. Sí, que es muy parecido a mí me sorprendió, al logo de la agencia, Gustavo, como si estuviera afanosamente inspirado en esta línea de Victoria's Secret. Relacionado, sí, ahí está. Sí, comparto. Era como, le voy a decir, todo era engañoso. Seguramente la misma sensación le daba al señor Piazza le da al señor Piazza cuando vienen de estas agencias y le presentan estas cosas. A nosotros, imagínense, en los veranos que tenemos acá, la cantidad de veces que nos han presentado eventos y agencias que quieren venir a hacer un poco de vidriera y presentar nuevos talentos. Y bueno, era raro. Yo tuve esa reunión no recuerdo, era un señor que nunca más lo vi en la vida, nunca más supe de esta agencia. Bueno, pero es interesante lo que decís, Gustavo. Esto de parecía que desembarcaban o que querían visibilidad y después nunca más supe de ellos y se guardaron. ¿Querés sumar algo? Recuerdo, Gustavo, ¿qué tal? Cristian Balbo. Y con vista al Mundial... Sí, te decía, Gustavo, ¿qué tal? Cristian Balbo. En la década del 90, recuerdo cuando hacíamos temporada para Revista Noticias, ahí en Punta del Este. Muchos años había agencias con mayúsculas, claro, la de Pancho Dota, la de Ricardo Piñeiro, que alquilaban propiedades, donde estaban las modelos, y uno iba, podía entrevistarlas y demás. Pero todo en un margen, digamos, de visibilidad. Aparte, en ese caso, Cristian, eran modelos conocidas. No, que son todo el mundo sabía quién era. Las pasarelas que por el planeta, por el mundo. Pues sí, Dolores Barreiro, por citar una de ellas. Que nacieron en aquella época, ¿no? Nicole Neumann, todas las chicas que en aquel momento, en la década del 90, estaban en estas grandes agencias. Ahora, esta que mencionamos no la tenemos presente y lo que nos manifiesta Descalzi es puntualmente que puede ser que tal vez hayan querido sumergirse un poco en este ecosistema. Claro, y que después se echaron para atrás. Roberto, recién repasábamos un contenido que Epstein comparte, que fue generado por esta agencia, donde menciona algunos conflictos de modelos internacionales que la verdad no conozco, no sé si vos las conocés, con distintas agencias y llama la atención que Epstein se interese tanto por estas cuestiones. Sí, llama la atención todo. Lo único que conozco de ahí es que mencionen a la agencia Ford, que es una agencia internacional maravillosa, que es la más importante del mundo, y no creo que se meta con Ford para buscar mujeres para sexo. De repente Ford no tiene nada que ver. Y esas chicas que nombra con toda qué causalidad, con nombres rusos y con cifras multi de mucha plata. De cientos de miles de dólares. Una locura. Sí, pero es muy diferente, Roberto, ese último mail que mostrábamos, es muy diferente al primer mail que descubre Rolando Barbano, que desencadena todo esto, porque uno tiene un catálogo, el otro tiene información. El concepto de newsletter
tiene que ver más con la información, yo estoy con el suscrito, catálogo. claro, un montón de newsletters de industria audiovisual porque me interesan los documentales, estoy suscrito a un newsletter literario porque me interesan los libros, hay newsletter de auto, hay newsletter de armas. Es raro la suscripción. Ahora, es raro que tenga, digamos, que envíen un catálogo, no es raro que envíen información. Y el segundo mail pareciera ser un mail que describe información justamente del mundo de las agencias, las modelos, que puede ser lícito. Yo voy a ser cruda con esto que digo. Que una agencia de modelos arme un newsletter, ponele que les creemos la palabra, donde se ofrecen mujeres a través de un catálogo y que haya que suscribirse. Eso no es de uso y que común. Lo pueda hacer cualquier mortal, no es de uso común. hasta un pedófilo condenado como Epstein. Exacto. A mí me parece rarísimo, me parece que está muy en el borde, por Muy más raro. que la agencia... Y peligroso. Y muy peligroso. Sí, no eso- sé vos... Eso no es de uso común, No es que de en un uso newsletter común. cuelguen un catálogo de modelos. Que pasen información de un sector, de un nicho, Sí. puede ser nicho publicitario, nicho de agencia de modelos, nicho ahora, que cuelguen un catálogo de modelos no es común en un newsletter. O sea, se envía de otra manera, Se Marina, envía, frente a sí. una propuesta, frente a un contrato. frente a un en requerimiento concreto. Claro, Creo que- no newsletter a una campaña masiva No. de 50.000 mails, que es lo que explica la agencia. Que es lo que explica la agencia. Cuando podamos recuperamos lo que se pueda mostrar de ese primer catálogo, preservando la identidad de las mujeres comprometidas, que en todo caso, si hubiera algo turbio, serían víctimas. Claro, obviamente. Por Y eso, si fueran víctimas, podrían salir a decirlo. También Claro. es cierto, pero bueno, no, Capaz acá que- no empujamos a nadie a denunciar lo que no quiere o a contar Yo, lo que no la verdad les digo, yo creo que esas chicas ni existen. Ni existen. No yo sé, creo que esperá. Bob, Carlos Son Entreno te todos- saluda. Existen, ¿eh? ¿Ah, sí? Existen. Estoy detrás ahora de algunos nombres que existen. No quieren salir Ah, a bien, hablar, bien. pero existen, ¿eh? No quieren seguir a hablar. Bueno, les digo, chicos, ninguna chica va a querer seguir a hablar, porque la que sepa algo no va a querer meterse, porque si sabe algo es un ambiente sórdido, pesado e internacionalmente pesado. Claro. Entonces, una agencia puede mandar una newsletter, pero una agencia no te manda un newsletter contando el chismerío que le debe plata a esta, que aquella, no, te manda un newsletter diciendo: tengo tales mannequins divinas para la colección de Giordano o para el verano de Pinamar o Punta del Este o Cariló, pero no te manda todo el puterío que hay atrás, que pasó con esta, con la otra, no. Eso es venta de raro. carne. Perdón. Eso es venta de carne. Bueno, me Me parece permite una voz autorizada la de Roberto por cómo ha trabajado este tema toda su vida. Me permite preguntarle qué tal Roberto Cristian Balbo. Cuando decís que es un ambiente pesado, ¿vos podrías profundizar un poco más? Porque ¿a qué nos referimos con un ambiente pesado? Y es un ambiente donde vos, o sea, a ver, estás mostrando cuerpos, estás mostrando belleza, Claro. tanto masculina como femenina, menores de edad y chicas que no son menores de edad, pero estás vendiendo cuerpos. Y cualquier persona, yo puedo llamar... y Se hacer refiere un al casting negocio como- paralelo de la pasarela. Claro. Ahí vamos. Hay negocios paralelos, sí. Al sin negocio duda, paralelo toda de la vida. pasarela, vamos a decirlo. Vamos a decirlo. Sí, hay negocios paralelos. Obviamente, siempre lo hubo. Yo lo sé. De ahí surgieron un montón de famosas. Preguntar Insaurralde, si no. Claro. Es como too much. Claro, acá es una lo vergüenza. que se investiga en esto que ustedes llaman como un eufemismo negocio paralelo es ya si hay una agencia usufructuando o explotando a estas mujeres ya, y no digo que sea el caso de Pink Models antes de que llegue la carta documento, pero recurro al doctor Baños, que quizá nos pueda ayudar. Yo sé que no es su tema, doctor, que me miró con cara de miedo, pero la verdad es que todo esto nos suena muy sugestivo. A ver. Una primera mirada de si podría haber delito o no acá, y corro a Pink Models. Hablo en general. Marina, yo los escuchaba muy atentamente. Esto no es nuevo, es un escándalo. Que las élites, por ponerle algún nombre, se aprovechen de la vulnerabilidad de las personas. Vos sabés que Sudamérica es sinónimo de países subdesarrollados y, como bien decía, hay chicas y chicos también demasiado lindos y muchos de ellos en situación de vulnerabilidad. Vos fijate nada más los índices de pobreza. La mitad del país está abajo de la línea de pobreza, o desocupado, o subocupado,
o con trabajo informal. Fértil, dice usted, doctor. Cuando no mencionamos la gente que directamente está viviendo en la indigencia, según los índices de la Universidad Católica Argentina o las estadísticas que prefieras, ¿no? Pero podemos hablar de 6, 7, 8, 9, 10 millones de indigentes o personas desocupadas o subocupadas o viviendo bajo la línea de pobreza. Eso es caldo de cultivo para que estos sinvergüenzas, para que estos criminales, porque no hay otra manera de llamarlo, se aprovechen de esta situación de vulnerabilidad. Y por supuesto que en algunos casos roza lo delictivo y en otros directamente son delitos. Mirá, Marina, vos sabés que yo acá tenía las estadísticas, las traje porque pensaba que íbamos a hablar de la inimputabilidad. Vamos a hablar. Hablamos de eso, por supuesto. Sí. Tengo las estadísticas del Ministerio Público de la Provincia de Buenos Aires. Fíjate la cantidad de abusos denunciados nada más. Perdón, en el doctor, marco de la es provincia. un afortunado que haya conseguido estadísticas, porque Sí, es muy difícil conseguir muy estadísticas de difícil. menores en conflicto con la ley. Solo la Corte la tiene, lo hablábamos con Carlos, pero digo, no nos queremos abrir al tema. Sí, ahora vamos Ahora con vamos eso. a entrar ahí. No, digo, Linkea- 20.000 abusos sexuales denunciados, 20.000. Y en este tipo de delitos, en el tema de abuso sexual, Y bueno, es Epstein. la cifra negra, que la cifra negra es la cantidad de delitos que ni siquiera se denuncian. Las personas que se dedican a estudiar esta temática dicen que supera a la cantidad de delitos Claro, denunciados. por Entonces estamos supuesto. hablando Sí. de solo en Una una provincia, problemática solo en planetaria. una provincia, más de 40.000 hechos de Roberto. abusos. Sí, Roberto. y ahí vamos con Descalzi y hay otro urgente. Ya vamos con información de último momento. Robert. Sí, yo con las ONG que me vinculo desde mi fundación, hay más o menos unas 200 violaciones por hora en Buenos Aires y Gran Buenos Aires, denunciadas, así que imagínense lo que no se denuncia, lo que no se dice, y algo conozco del tema. Por ¿Se eso nos imaginan que- impacta tanto este catálogo en manos de cualquiera, si es que fuera como Sí. dice la agencia. ¿Querías sumar No, algo, no. Gustavo? Sí, dos cosas. Primero, decirle que no tiene que ver el tema de la pobreza. Hay un trabajo muy serio realizado en mi país, hecho por el licenciado Javier Vélez, que llama Sueños Rotos. Sí. En ese trabajo, Sueños Rotos, se nombran algunos nombres de modelos uruguayas, Sí. Y la verdad que no vienen de Eso la está pobreza. cruzado, Algunas ese de ellas trabajo de eran familias investigación, encumbradas. Gustavo, que fue un libro Por eso, que en su momento fue muy importante, cruza el mundo del modelaje Sí. con el fútbol, con el mundo de la farándula, es complejo. por eso lo que le digo, Sí, vos decís que no reconoce el trato saquemos social. la pobreza al... Ok, está. No, nada es un que buen ver, punto. es una oportunidad que alguien toma, el sinvergüenza, como dice el doctor, y también la persona que se presta a eso. Yo he conocido algunas fotos de algunas modelos que han ido a países árabes, cobrando cifras que dan para comprar un 0 kilómetro y han vuelto golpeadas, destrozadas, por prácticas que obviamente son absolutamente ilegales. Por eso le digo que el negocio turbio que hay al costado, el negocio negro de la pasarela, tiene muchas personas como víctima y gracias que Roberto está para hablar de este tema tan serio, tan duro, que Sí. no lo quiero mezclar con esto, que es el tema de las violaciones intrafamiliares, Sí, en un si nos das trabajo un que minutito, tuvimos Gus, la suerte de ver hace ahí muchos volvemos, años. no nos queremos ir Sí, del cómo no, tema cómo no, para cómo no no. perder el eje. Acá Por favor. estamos hablando de la aparición de Perdón, una agencia perdón. de No, pero está perfecto, Gus, y es lógico que esto tenga derivaciones, pero es la aparición de una agencia de modelos argentina en actividad, en el intercambio de mails de Jeffrey Epstein, y hay más Que nadie material. conoce. Y hay más Perdóneme, material. una Les agencia pido que un no puntito. conocemos. Hagamos que no. Ahí Que no volvemos, conocemos, Gus. no le vi campañas, no la vi trabajar. Buenas tardes, ¿cómo les va? Creo que fue el año 2014 o 2016, era cerca del Mundial del Brasil. Yo tuve una reunión aquí en Punta del Este con alguien que querían organizar o hacer un lanzamiento aquí en Punta del Este de esta agencia que supuestamente estaba trabajando hacía un tiempo. Yo no la conozco, no la conocía la agencia, es una agencia argentina. Recuerdo sí que a mí la palabra Pink me llamó la atención y dije, está asociado a algo de una importante marca, Victoria's Secret, la voy a Victoria's nombrar Secret tiene porque una ellos sublínea, tenían una claro. campaña que se Claro. llamaba Pink. Tienen una línea de productos Claro, que estaba, es Pink, era una campaña que es ropa mundial, deportiva o mundial lencería y- deportiva. Sí, sí, Gustavo. Ahí está, y ellos me dijeron, no tenemos nada que ver, la agencia es una agencia que está consolidada. Recuerdo que
que yo le decía, ¿sabés que no los conozco? No conozco, y me nombraron 3 o 4 nombres de chicas que yo no conozco, no conocí, no las vi nunca aquí en Punta del Este. Me llamó mucho la atención la insistencia de generar una movida, una presentación, desfiles acá en Punta del Este para darle cuerpo, para darle, voy a llamarle, credibilidad a esta agencia con motivos de la aproximación del Mundial. Esto entonces fue antes del Mundial 2014. Habrá sido entonces en el verano 2014, Brasil. esto fue previo al Mundial que se jugó en Brasil, Claro. que jugó en Brasil. O sea, estamos hablando hace más de 10 años, yo ni me acordaba de esta reunión, después atando cabos, había sido esta la agencia. Recuerdo claramente que yo lo había asociado, había venido recién de viaje y había asociado de que en el mundo, en los free shop, estaba la marca de la importante empresa internacional con el nombre Pink y con toda una, digamos, una línea de productos con rosado, con ese rosado chicle que le llamamos nosotros. Sí, que es muy parecido a mí me sorprendió, incluso al logo de me la llamó la agencia, atención. Gustavo, como si estuviera afanosamente inspirado Yo, en esta línea de Victoria's Secret. Relacionado. Sí, Ahí sí, está. Sí, comparto. Era como, le voy a decir, todo era engañoso. Tiene seguramente la misma sensación le daba al señor Piazza o le da al señor Piazza cuando vienen de estas agencias y le presentan estas cosas. A nosotros, imagínense, en los veranos que tenemos acá, la cantidad de veces que nos han presentado eventos y agencias que quieren venir a hacer un poco de vidriera y presentar nuevos talentos. Y bueno, era raro. Yo tuve esa reunión no recuerdo, era un señor que nunca más lo vi en la vida, nunca más supe de esta agencia. Bueno, pero es y nunca interesante más lo que vi decís, Gustavo. Esto de parecía que desembarcaban porque o que querían visibilidad y después nunca más supe de ellos y se guardaron. ¿Querías sumar algo? Recuerdo, Gustavo, ¿qué tal? Cristian Balbo. Y con vista al Mundial. Sí, te decía, Gustavo, ¿qué tal? Cristian Balbo. En la década del 90, recuerdo cuando hacíamos temporada para Revista Noticias, ahí en Punta del Este. Muchos años había ahí, agencias Cristian, con mayúsculas, claro, la de Pancho Dota, la de Ricardo Piñeiro, que alquilaban propiedades, donde estaban las modelos, y uno iba y podía entrevistarlas y demás. Pero todo en un margen, digamos... de visibilidad. De visibilidad. Aparte, en ese caso, Cristian, eran modelos conocidas. No, que son Exacto. las que Todo el mundo sabía que quién hoy están en era. las pasarelas que por el planeta, por el mundo. Pues sí, Dolores Barreiro, por citar una de Que ellas. nacieron en aquella época, ¿no? Nicole Neumann, todas las chicas que en aquel momento, en la década del 90, estaban en estas grandes agencias. Ahora, esta que mencionamos no la tenemos presente y lo que nos manifiesta Descalzi es puntualmente que puede ser que tal vez hayan querido sumergirse un poco en este ecosistema. Claro, y que después se echaron para atrás. Roberto, recién repasábamos un contenido que Epstein comparte, que fue generado por esta agencia, donde menciona algunos conflictos de modelos internacionales que la verdad no conozco, no sé si vos las conocés, con distintas agencias y llama la atención que Epstein se interese tanto por estas cuestiones. Sí, llama la atención todo. Lo único que conozco de ahí es que mencionen a la agencia Ford, que es una agencia internacional maravillosa, que es la más importante del mundo, y no creo que se meta con Ford para buscar mujeres para sexo. De repente Ford no tiene nada que ver. Y esas chicas que nombra con toda qué causalidad, con nombres rusos y con cifras multi de mucha plata. De cientos de miles de una dólares. locura. Sí, pero es muy diferente, Roberto, ese último mail que mostrábamos, es muy diferente al primer mail que descubre Rolando Barbano, que desencadena todo esto, porque uno tiene un catálogo, el otro tiene información. El concepto de newsletter tiene que ver más con yo estoy suscrito, claro, un montón de newsletters de industria audiovisual porque me interesan los documentales, estoy suscrito a un newsletter literario porque me interesan los libros, hay newsletter de auto, hay newsletter de armas. Es raro la suscripción. Ahora, es raro que tenga, digamos, que envíen un catálogo, no es raro que envíen información. Y el segundo mail pareciera ser un mail que describe información justamente del mundo de las agencias, las modelos, que puede ser lícito. Yo voy a ser cruda con esto que digo. Que una agencia de modelos arme un newsletter, ponele que les creemos la palabra,
donde se ofrecen mujeres a través de un catálogo y que haya que suscribirse eso no es de uso y que común. lo pueda hacer cualquier mortal, no es de uso común. hasta un pedófilo condenado como Epstein. Exacto. A mí me parece rarísimo, me parece que está muy en el borde, por Muy más raro. que la agencia... Y peligroso. Y muy peligroso. Sí, no eso- sé vos... Eso no es de uso común, No es que de en un uso newsletter común. cuelguen un catálogo de modelos. Que pasen información de un sector, de un nicho, Sí. puede ser nicho publicitario, nicho de agencia de modelos, nicho ahora, que cuelguen un catálogo de modelos no es común en un Sí, newsletter. cuando- O sea, se envía de otra manera, Se Marina, envía- frente a sí. una propuesta, frente a un contrato. frente pero a no un en un- requerimiento concreto. Claro, Creo que- no newsletter a una campaña masiva No. de 50.000 mails, que es lo que explica la agencia. que es lo que explica la agencia. Cuando podamos recuperamos lo que se pueda mostrar de ese primer catálogo, preservando la identidad de las mujeres comprometidas, que en todo caso, si hubiera algo turbio, serían víctimas. Claro, obviamente. Por Y eso, si fueran víctimas podrían salir a decirlo. También Claro. es cierto, pero bueno, no, acá Aparte- no empujamos a nadie a denunciar lo que no quiere o a contar Yo, lo que no la verdad les digo, yo creo que esas chicas ni existen. Ni existen. No yo sé, creo que esperá. es- Carlos Son Entreno te todos- saluda. Existen, ¿eh? ¿Ah, sí? Existen. Estoy detrás ahora de algunos nombres que existen. No quieren salir a Bien, hablar, bien. pero existen, ¿eh? No quieren seguir a hablar. Bueno, les digo, chicos, ninguna chica va a querer seguir a hablar, porque la que sepa algo no va a querer meterse, porque si sabe algo es un ambiente sórdido, pesado e internacionalmente pesado. Claro. Entonces, una agencia puede mandar una newsletter, pero una agencia no te manda un newsletter contando el chismerío que le debe plata a esta, que aquella, no, te manda un newsletter diciendo: tengo tales mannequins divinas para la colección de Giordano o para el verano de Pinamar o Punta del Este o Cariló, pero no te manda todo el puterío que hay atrás, que pasó con esta, con la otra, no. Eso es venta de raro. carne. Perdón. Eso es venta de carne. Bueno, me Me parece permite una voz autorizada la de Roberto por cómo ha trabajado este tema toda su vida. Me permite preguntarle qué tal Roberto Cristian Balbo. Cuando decís que es un ambiente pesado, ¿vos podrías profundizar un poco más? Porque ¿a qué nos referimos con un ambiente pesado? Y es un ambiente donde vos, o sea, a ver, estás mostrando cuerpos, estás mostrando belleza, Claro. tanto masculina como femenina, menores de edad y chicas que no son menores de edad, pero estás vendiendo cuerpos. Y cualquier persona, yo puedo llamar... Se y hacer refiere un al casting negocio con- paralelo de la pasarela. Claro, claro. Ahí vamos. Hay negocios paralelos, sí. Al sin negocio duda, paralelo toda de la vida. pasarela, vamos a decirlo. Vamos a decirlo. Sí, hay negocios paralelos. Obviamente, siempre lo hubo. Yo lo sé. De ahí surgieron un montón de famosas. Preguntar a Insaurralde, si no. Claro. Es como too much. Claro, acá es una lo vergüenza. que se investiga en esto que ustedes llaman como un eufemismo negocio paralelo es ya si hay una agencia usufructuando o explotando a estas mujeres ya, y no digo que sea el caso de Pink Models antes de que llegue la carta documento, pero recurro al doctor Baños, que quizá nos pueda ayudar. Yo sé que no es su tema, doctor, que me miró con cara de miedo, pero la verdad es que todo esto nos suena muy sugestivo. A ver. Una primera mirada de si podría haber delito o no acá, y corro a Pink Models. Hablo en general. Marina, yo los escuchaba muy atentamente. Esto no es nuevo, es un escándalo. Que las élites, por ponerle algún nombre, se aprovechen de la vulnerabilidad de las personas. Vos sabés que Sudamérica es sinónimo de países subdesarrollados y, como bien decía, hay chicas y chicos también demasiado lindos y muchos de ellos en situación de vulnerabilidad. Vos fijate nada más los índices de pobreza. La mitad del país está abajo de la línea de pobreza, o desocupado, o subocupado, o con trabajo Eso es informal. terreno fértil, dice usted, doctor. Cuando no mencionamos la gente que directamente está viviendo en la indigencia, según los índices de la Universidad Católica Argentina o las estadísticas que prefieras, ¿no? Pero podemos hablar de 6, 7, 8, 9, 10 millones de indigentes o personas desocupadas o subocupadas o viviendo bajo la línea de pobreza. Eso es caldo de cultivo para que estos sinvergüenzas, para que estos criminales, porque no hay otra manera de llamarlo, se aprovechen de esta situación de vulnerabilidad. Y por supuesto que en algunos casos roza lo delictivo y en otros directamente son delitos. Mirá, Marina, vos sabés que yo acá tenía las estadísticas, las traje porque pensaba que íbamos a hablar de la inimputabilidad. Vamos
Vamos a hablar. Hablamos de eso, por supuesto. Sí. Tengo las estadísticas del Ministerio Público de la Provincia de Buenos Aires. Fíjate la cantidad de abusos denunciados nada más Perdón, en el marco de la es un provincia. afortunado que haya conseguido estadísticas, porque Sí, es muy difícil conseguir muy estadísticas de difícil. menores en conflicto con la ley. Solo la Corte la tiene, lo hablábamos con Carlos, pero digo, no nos queremos abrir al tema. Sí, ahora vamos Ahora con vamos eso. a entrar ahí. No, digo ¿Qué? 20.000 abusos sexuales denunciados. 20.000. Y en este tipo de delitos, en el tema de abuso sexual, Y bueno, es Epstein. la cifra negra, que la cifra negra es la cantidad de delitos que ni siquiera se denuncian. Las personas que se dedican a estudiar esta temática dicen que supera a la cantidad de delitos Claro, denunciados. por Entonces estamos hablando Sí. de solo en Una una provincia. problemática Solo en planetaria. una provincia, más de 40.000 A ver, hechos de Roberto. abusos. Sí, Roberto. y ahí vamos con Descalzi y hay otro urgente. Ya vamos con información de último momento. Robert. Sí, yo con las ONG que me vinculo desde mi fundación, hay más o menos unas 200 violaciones por hora en Buenos Aires y Gran Buenos Aires, denunciadas, así que imagínense lo que no se denuncia, lo que no se dice, y algo conozco del tema. Por ¿Se eso nos imaginan que- impacta tanto este catálogo en manos de cualquiera, si es que fuera como Sí. dice la agencia. ¿Querías sumar No, algo, no. Gustavo? Sí, dos cosas. Primero, decirle que no tiene nada que ver el tema de la pobreza. Hay un trabajo muy, muy serio realizado en mi país, hecho por el licenciado Javier Vélez, que llama Sueños Rotos. Sí. En ese trabajo, Sueños Rotos, se nombran algunos nombres de modelos uruguayas, Sí. Y la verdad que no vienen de Eso la está pobreza. cruzado, Algunas ese de ellas trabajo de eran familias investigación, encumbradas. Gustavo, que fue un libro Por eso, que en su momento fue muy importante, cruza el mundo del modelaje Sí. con el fútbol, con el mundo de la farándula, es complejo. por eso lo que le digo, Sí, vos decís que no reconoce el trato saquemos social. la pobreza al... Ok, está. No, es nada un que buen ver, punto. es una oportunidad que alguien toma, el sinvergüenza, como dice el doctor, y también la persona que se presta a eso. Yo he conocido algunas fotos de algunas modelos que han ido a países árabes, cobrando cifras que dan para comprar un 0 kilómetro y han vuelto golpeadas, destrozadas, por prácticas que obviamente son absolutamente ilegales. Por eso le digo que el negocio turbio que hay al costado, el negocio negro de la pasarela, tiene muchas personas como víctima y gracias que Roberto está para hablar de este tema tan serio, tan duro, que Sí. no lo quiero mezclar con esto, que es el tema de las violaciones intrafamiliares, Sí, en un si nos das trabajo un que minutito, tuvimos Gus, la suerte de ver hace ahí muchos volvemos, años. no nos queremos ir Sí, del cómo no, tema cómo no, para cómo no. no perder el eje. Acá Por favor. estamos hablando de la aparición de Perdón, una agencia perdón, de modelaje. No, pero está perfecto, Gus, y es lógico que esto tenga derivaciones, pero es la aparición de una agencia de modelos argentina en actividad, en el intercambio de mails de Jeffrey Epstein, y hay más Que nadie material. conoce. Y hay más Perdóneme, material. una Les agencia pido que un no puntito. conocemos. Hagamos que no, Ahí que no volvemos, conocemos. Gus. No le vi campañas, no la vi trabajar. Ahí volvemos. Información urgente. Más mails, más documentos, más del archivo Epstein que se abren. Primero empezaron las transferencias bancarias, ahora es todo el historial de un plazo de tiempo de su Gmail. Sí, acá lo que tenemos es el mail que recibe Jeffrey Epstein de un remitente desconocido. Sí. Y fíjense el contenido, está traducido desde el 14 de junio del 2012. Ya tenía contacto por lo menos desde 2008 con la agencia Pink Models, Jeffrey Epstein. Le había reenviado a alguien algo que tomó del newsletter de Pink. Exacto. Con lo cual había ahí Ya como había un algo, interés. Un interés. algo, un interés. Hey, dice el desconocido. Han pasado 2 semanas desde que estoy aquí en Nueva York y como dije en mi correo electrónico anterior, estoy realmente concentrado y voy a todos los castings. Ahora, por otro lado, hoy no tuve ningún casting al que ir y mañana lo mismo. Además, ayer fui a 2 castings que fueron regulares. Así que mi punto es que eres el mejor en el negocio y sé que realmente puedes hacer que las cosas sucedan si quieres. Esto le dice el tipo, bueno, o mujer. No sabemos. El desconocido a Epstein, ¿no? Y sé que eres realmente el mejor en el negocio y sé que puedes hacer que las cosas sucedan si quieres y creo que puedo mantener el nivel. Recordemos que era financista, ¿eh? No que estaba hablando de una persona Sí, no que era del mundo de Pancho Hollywood. Dotto. No. Así que te sugeriría, dice, Sí.
que me envíes a más castings con un nivel más alto para que mi capacidad y potencial, así como los tuyos, se utilicen realmente con eficiencia. También me gustaría conocer a todos los grandes clientes. Entonces, obviamente me dirás que tenga paciencia, pero seamos realistas, podemos hacerlo mejor que eso, juntos como equipo, ¿no? ¿Qué opinas? Mejor. Y Epstein le contesta: ¿esto es para mí o para Fred? Que no sabemos quién es Fred, ¿no? Sí, perdón por todos los errores tipográficos. Entiendo y que dice, esto es del suscriptor, ¿eh? Esto es del traductor. Esto último, perdón por todos los errores. Perdón. Es como la bajada, que a veces te hace... Sí. Pero es una conversación. Recordemos, 2012, creo que todavía no estaba tan instalado el servicio de mensajería WhatsApp o estaba recién incipiente, con lo cual es un diálogo que va y viene cada minuto. Sí, y Epstein se manejó, por lo menos hasta 2014, todo por Gmail. Esto es para mí o para Fred. Mando a buscar a la agencia Fred, Pink, Abby. Bueno. O sea, acá lo que sugiere la letra de Epstein es que deriva la inquietud del desconocido que le escribe sobre hacer... O desconocida, sobre hacer Estoy más acá en Nueva York, le dice el y mail. conseguir clientes. Claro. Bueno, lo derivo. Mando a buscar a la agencia Fred, a Pink, a Abby o Abby. La verdad que acá me pierdo, no sé bien qué sería Abby. Bueno. Es otra agencia. Fred, Perfecto. Abby y Pink. Son 3 agencias. ¿Es la misma agencia a la que estamos refiriendo? Bueno, todo es muy complejo. Por supuesto, no adjudicamos delito. No. Estamos revisando en vivo. La propia agencia, evidentemente, sintió la necesidad, Marina, de explicarlo. Sí. Y yo creo que todavía tiene que explicar más, ¿no? Sí. Robert, cerramos con vos. Una mirada Bueno. sobre todo esto. A mí me parece que ante todo, como Giordano murió y Epstein se suicidó, lo mataron dentro de la cárcel, no sé, y me interesa, es más, bien muerto está, creo que tiene que aparecer la dueña o dueño de Pink Models, la cual desconozco, Total. y hablar seriamente de lo que es una agencia, no mandar un descargo escrito, que no se sabe si habló la abuela de 91 años o habló... no sé, una madama de un prostíbulo, no sé. La verdad, no sé. A mí no me gusta. No me gusta para nada. No, me hace ruido, me molesta, me genera cosa fea porque yo ya conozco todo eso y lo viví toda la vida y no me gusta para nada. Roberto, gracias por el contacto. Sabemos que estás en Madrid. Gracias por acomodar la agenda para esta charla. No, me muero. Ya vuelvo. El 1 de marzo estoy ahí. Muy Un bien, abrazo, te Roberto, esperamos. gracias, Un abrazo y gracias a Gustavo Beso. Descalzi también por la cobertura impecable siempre. Todo en clave. Todo en clave. Lo que acaba de leer usted es todo en clave. Bueno, no dice nada, es no una refiere a un trabajo interesante mirada. profesional. O sea, toda una paparruchada, Ese mail, todos en clave, es una paparruchada. Sí, no hay todo ningún elíptico. texto, no hay nada que refiera Mirá, a y una actividad aprueba profesional. Piazza. Por eso le estoy diciendo. Sí, estamos de acuerdo. Por eso le digo. Firmo al pie de Descalzi.